Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa. Buenas noches, cosa, un placer grande para nosotros un viaje más y compartir un programa súper interesante. Y con súper interesante, nuestra papia de desarrollo, nuestra papia de economía, nuestra papia de precio de fruta y verdura, nuestra papia de intercambio, todo día nuestra papia de un cosa diferente. Y lamentablemente, más ya que cosa tu mal lugar. Nós tem hopi tempo, então um tema riba qual me dedicar hopi, pero hopi hora de programa, hopi esforço para nós purba de buscar uma maneira para incentivar certa atividade na nossa comunidade e onde nanta agricultura. Agricultura, mirar de um ponto de vista produtivo, caminha, mas chega de tende, quando quero na visa Germán, nós por exportar. Basta con nuestra proponer, van a ser serio. De otra banda, mi tinco no quiero no conocí que está produciendo una cantidad que tinco venta e con anfo pasó tiene un mecanismo que llama soltuna, que no tinco entregar e costa soltuna, pero soltuna va por parte para tu gente aña chance de vender un producto, tu soltuna tinco toma cantidad para día. Tanto tiki, ahora cogen aquí, está producido na granel, el producto no te va a perder. Este llama, quien que tomate, quien que kiko, pasó, me tinco sale, fue nada, pasó, me no tiene más de venden a ni otro camino. A mí no está ni comerciante, ni conuquero, ni no. Pero lo que sí está sonando y lógico, está con los tinco venta producto a fo, siendo que tiene tanto gente de necesidad. Vos no tienes más de vender, que mantiene un camino que cosa y por regla de otra manera, cual no sabe. Pero regla de hopi año que queda vigente, tanto el pueblo está sufre consecuencia como ser paga fruta y verdura a un precio sumamente alto, pasó notín y están también con chinchina, tanto el precio está realmente inalcanzable. Poco día pasado nos estaba papeando que y nos grandes, por ejemplo, que no tiene gente, que no por comer un fruta que está duro, un milón, un copatía, nada, un patilla de costo un dineral. Ahora, si diferente esfuerzo, barco non di frutta a Bolbebini, a me avisa for il momento che barco non di frutta anuncia con antabini, beh, mi dice, corda con nos no trabaja e mesmo situación de antes, para sobre situación monetaria na Venezuela estaba ta otro. Hoy en día moneda que está corre na Venezuela está dólar. Y antes ahora no estaba ta 13 e costa na Bolívar para vender na Florín, tiene un margen de ventaja. Hoy en día no. Hoy en día el costa pin na dólar y cuánto propone acerca para gana arriba un tiki y el tiki está arriba dólar con antabini. Entonces, toda esa pone que un mes se busca solución. Nos dice que nos abre una instancia que está trabajando sumamente duro para promover importación, exportación, imagen comercial de Cosau del exterior que está cubriendo y nos tiene nuestro amigo Wilber Gertruida, que es una persona que tiene hopi tiempo, esta manera un serrucho, va y bien, para así consolidar una industria más duradero para nos por haya productos no comestibles, ya fue en el caso aquí de Colombia. Él me estaba explicando de qué se trata y con nos por beneficiar de actividad y de un grupo. Están acosados, atención, pues no soy papi de un grupo que están acosados justamente para intercambiar de tipo de cosas aquí. Nos sin Daniel también junto con nosotros, Daniel estaba ahí dirigir su mes na holandés, para mí, vamos a ver, un tiki complicado y cosas, pero no se apura. Descansa. Daniel está representante de Curinde y no olvidar que Curinde está una instancia que está fomentando hopi e intercambio a nivel de zona franca, a nivel de exportación, importación, de una manera más fuerte de hopi tiempo pasado. Siempre nos avisa ladies first. Daniel, posición de Curinde en el proyecto aquí que vos está realizando, ¿qué Curinde está su rol? Curinde is onze partner. Wij als Agribusiness Curaçao zijn bezig om de import en export van voedselproducten
te vergroten. En wij doen dit samen met Corinde. Corinde zit in de Harbor Economic Free Zone. En wij kunnen daar gebruik van maken. En zo wordt de in- en export van producten vermakkelijkt. Ok. E nel progetto come Gertruida, che vosan rol ta, que con una combinación ta que vosan. Bom, feliz dia, Herman. Placer. Nós somos acercador de Corinde, está para hecho con nós tem expertise para o mercado colombiano, anto foral está para propaganda último serviço que Corinde a expandir, caminha que tem possibilidade para que indústria por estabelecer de certa zona que Corinde a cria agora aqui. E para começar aqui, a minha hora cerca, Daniel também projeta manager. Paco é parte será conhecido em Colômbia. Com Zona Franca, Paco que é Zona Franca, faz negócio com Zona Franca, estabelecer a ideia. E também Paco é parte com Colômbia também, no momento, está presente em Zona Franca. Ele aqui está caminhando com o amigo, junto com Daniela, está guia este processo, vira processo exitoso e que o curso pode beneficiar a gente de banda de mais trabalho, mais economia, mais entrada e mais exportação. Ya. Programa que você a realizar algum tempo passado, Camila, governador de Guajira, estava presente, tinha grupo grande de comerciantes na Coabini for de Guajira para ser conhecido, de hecho, nada trazer algum produto, está vigente ainda o programa aí aquele? Sim, correto, está vigente, mas nós temos visto que depois de Covid, ela vira possível que nós possamos desenvolver o projeto aí, caminho que nós possamos sacar produto e trazer produto de base de contenedor, pois não de barco chiquito, mas pois mais grande de base de contenedor. Esse também está motivo que nós está trabalhando nesse sentido, e para que for parte de segurança alimentar, a vira mais interessante. Aqui rato, meu colega colombiano que também explicava com nós de Corsol tinha possibilidade de produzir aí na isso que ele for de exportar. Com a minha nossa comissão chiqui, agora que já nós também mediano e grande também. Ya. Eu tenho uma experiência larga de assunto de empresa chiqui, algo que sabe, ela vira mediano, está virando grande, que porta mensagem que nós porduna na nos comerciantes no local, mirando que tem espaço ribe terreno que você está trabalhando. Bom, espaço tem oportunidade, então é êxito, está dependendo que nós trabalhamos, esta para nós criar e solucionar que nós mesmos e nós sinta agora é suceder para somos e não vai suceder. Nós temos visto o mercado caminhando com o Corsol por lograr tudo su retorno. Pero é um mercado que você tem que fazer que você tem que desenvolver e você tem que criar da maneira que ele sirve a você, su retorno. Então, é o que nós estamos fazendo, então, de maneira que está período largo, pero coisa não é fácil. Correcto. El proceso de compra-venta está rendável, es decir, el precio que nós estamos allá al mayor para 13 wholesale, de nossa visa, e para vender na Corsol, é margen asequible para si con esta. Esta roupa rendável, é preço é gasto não populista que você tem que ter em conta como está sendo, pero é produto mesmo, está roupa rendável, roupa econômico, então é margem de preço sumamente grande. Ya, transportação. É transportação, correto, e porta não te sei que não isso não está sendo custo tem que competitivo. Ah, ok. Daniel, Corinde tem intenção de seguir apoiar mais empresários que rivem um terreno aqui para não também por aí oportunidade? Deze begrijp ik niet. Hoe ziet Corinde de toekomst met de benadering van de Colombiaanse markt? Samenwerking, oké. Corinde ziet de toekomst met de Colombiaanse markt goed. Zij zien veel mogelijkheden ook. We zitten natuurlijk dicht bij elkaar. Er is een vruchtbare grond. We kunnen daar veel groeien. We hebben de haven daar tot onze beschikking. Dus zeker, heel positief. Ja. Wilbert, importação de Boston está dirigida para consumo directo ou para abastecer supermarket, para abastecer toco com esse sistema? Isso é interessante. Uma vez você estabelecer em Zona Franca, no mercado local
nota es un problema. O se tiene un margen de 20% localmente y 8% en margen de exportación. Pues el interés está caminando por producto o por exportación también aún más grande y por producción también está aumentar. Y también 20% de lo que Colombia tiene, que está mucho para Corsao. Pues está cómodo para atender esa, pero está más bien para el mercado de seguir exportar regional y también mercado europeo, turista que da pues está un comienzo, una oportunidad sumamente grande para empresarios de Corsao join de ruta que para crecer en el mercado, crecer parte de desarrollo económico y crecer aumentar en parte de exportación y producción. Ya. Vos Santina caminda un evento para el weekend venidero. Kiko evento que está con mi bebé y quién está welcome para el evento aquí? Daniel. Morgen op vrijdag dus zijn er ruim 25 bedrijven uit Colombia die in de voedselproductie zitten, die hier naar Curaçao zijn gekomen. We hebben morgen een volle dag voor ze. Ze gaan mee met Corinde, alles van hun zien, ook de verschillende plekken die zij hebben. Ze krijgen een presentatie van Corinde. We hebben netwerkmomenten waarbij ze met elkaar, met andere partijen hier op het eiland kunnen netwerken. Er zullen wat ministers aanwezig zijn om wat meer informatie te achterhalen. En ze krijgen een kleine tour over het eiland. Dus een hele volle, maar goede dag. Okay, great. Mete que oportunidad que Corsao te brinda para recibir tipo de delegación aquí y donar no solamente información de negocio, pero también de nos isla esta una oportunidad de hacer un promoción turístico también. Uno da malo, ¿no? Ahora que conocen vuelo para Colombia, no sé qué man, vos está dentro un ticket en parte de promoción de Corsao como destino turístico. Correcto, turismo también es negocio, pues el punto está para mientras tanto vos haces negocio, vos tú viajas de un punto para otro, pues es parte de turismo. Seguro que lift euro anto mita que tiene diferente avión aerolínea que ahora aquí también está en ruta de Colombia de diferentes departamentos, no solamente Bogotá. Pues aún tiene de más línea en verdad para nosotros para ir direct. Sobre yo es camino no está plantando lo que llega direct de menos tiempo posible. Pues el tour costa un futuro bastante brillante. Ok. El evento está mañana. El evento está, nós está recibiendo tour participantes, mañana fortemente na Corinde, para tirar vista, será conseguir colega en Corinde, de saber la Corinde también da una explicación con el negocio por bordo en cada otro que dan aquí con tour. Tá porque por raia receber e suporte por receber e na 5 da tarde nós está começar nós tem happy hour networking caminha tanto participante como o grêmio empresarial de Corsao por se acercar visitante aqui e tra mingle conversar checar de uma maneira para se negociar e para já sabra. Nós temos serviço de parte de CTB, que dona participante na round leiding que está Corsao. Já eu parte tarde na um ticket livre para também comprar colônia e para já domingo não regressar. Great. Uma excelente oportunidade para meet and greet y vale la pena para ser conocido no solamente generan, pero que opcionan dejarse negocio en Colombia. No se va a cumplir con algún anuncio y ahora con nos viene back, no se va a recibir también en nuestro estudio un representante de delegación que ya está en el Corsao para nos tener un ticket que está y otra banda de medalla y oferta de Colombia para Corsao. Just no se back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço off para transita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim,
a colecta sustento de cliente horta clapa servibo na momento que ta kumini abo. Wow, vrouw, Sarah, laat Sarah. Sì, non so se era. Esta comitatie te luna met mijn dokter. Ai, Bosquiri, non preoccupa. Labda me tabrija sabra também. Já sabra, ataca, me plek maar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós tá prek na casa também. Vos santa prek na casa sabra. Claro! E o serviço tá grátis. Ai, vos tá pensando em estimar lugar aqui, vos tá. Ei, vos tá se bom pô chega lá de met. Labda meta e a cerca bom. Piu! Boniteza. Mundo da bonita. Wakrondipo e mira kosnang bonita. Of, así é kosnang aún más bonita. Abo da bonita, assina bonita. Optic Ana, wak é diferença. Dior's White Label está a apresentar dia 26 de agosto diretamente for de Colômbia, Grupo Galé. Bailamente y salsa, montuno y bolero. Día 26 de agosto en la Hacienda Olivia nas Kerpenheuvel. Y de Corso, Son CC. Y también DJ Carlito. Cabo Kartje horen aquí en la Menses Caminada. 24 uur uit de muur. Y también a Toure Castang de Virgen de Rosario. Na razón de 85 florín. Pa VIP, llama 561-0222. Es aquí un fundraising organizado para Virgen de Rosario. Celebrando 80 años. Ya sabrá 26 de agosto, la Hacienda Olivia. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización, nuevo servicio para donar a vos, familia y vos propiedad dan un seguro que te pasa con necesidad dan y con presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon seguro. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es mesora, pero así es Sabi sí. Televidente, nós está back com mais nosso programa Boa Noite Corsao e prometo nós continuar com nossa entrevista interessante. Nós que acordamos que nós está chegando a vos aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos. Compromisso que é resultado de cada de nós testan para nos clientes, nos pacientes, nos doctores, por ter nível de tranquilidade a base de confiabilidade. Nós está dando resultado que está produto de protocolo sumamente estricto y además dice procedura, personal, equipo sumamente moderno, cual tur junto tanifica tranquilidad que vos han portini, ahora que vos han tajanya vos resultado. Además, nos ha implementado un servicio más flexible que te pone, que te ya sabrás, y eso sorti per día, nos ha guardado, y además dice, no está te den bocas, si acaso vos tinmester de presencia de nos equipo profesional de Embocas, no está se acabó. Ahora voy a llamar, no está ahí, pasó. Si vos no puedes llegar cerca nos, no está llega. Cerca vos, Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Na nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para si compras de un ambiente dulce, de un ambiente de familia, producto fresco y además un ambiente super great, que te pose más dulce de Bombini. Precio razonable, nos pan caliente turora, tanto de nos panadería como de nos máquinas de Bombini. Si vos quieres algo más específico, vos a cruz a calle, va a panadería, pero de Bombini, vos a turco, nos pan delicioso de panadería de Bombini Supermarket. Recuerda, el mejor lugar para si compras a Bombini, vos sabés con sobra. Bombini, seguro. Na nombre de Sambil, Sambil, que te da una buena oportunidad de compartir en familia, aparte de así compras en el lugar, unos team de tour, sorto de producto, lo que vos busca, vos añade en Sambil. Si vos busca
un regalito, vos busca paña, vos busca zapatos, vos busca una agencia de viaje, vos busca algo de comer, turcos, vos añade en Sambil, paso nos tiene una variedad inmenso. Divertición, no papi mes, para interfamilia, para muchos chiquitos, para gente grande, nos tiene bambán con su sala de bateo y nos tiene macha, hopi, cosa interesante. Y además de eso, nos se crea un ambiente dushi de los food hall, para así nos pasar rato agradable, con interfamilia, con amigos, Sambil a vida, el meeting point de Corsao. Uno no se topa, na Sambil, mita guardaba una Sambil, no está topa otro en Sambil, no está tal de otro en Sambil. Y además nos crea diferentes eventos puntual para así poder disfrutar de música y de momentos great y muy especialmente ella razón de nos grande con música especial para nos gente grande y también para amante de jazz, nos sin día de jazz, nos sin mil y un cosas, nos un día estás a Pacachó, para vos venir con Bocachó y disfrutar junto con Bocachó de toda maravilla que Sambil Team organiza nuestro equipo de marketing. Pasa un rato agradable en Sambil, pasó Sambil está más que un centro comercial. En el nombre de Óptica Ana que usted iba a dar oportunidad de mirar vida más bonita. Tiene viaja, ¿no? Tiene cierta afección con nos mes no sa. Y vos te quieres que está normal, pero pasó por no a controlar. Y ahora que vos haya una corrección, un fine tune, manera visa, un fine tuning, vos te realizar y tanto tiempo como a perde de mira e cosa en manera nanta. Gis pa falta de un control. Entonces nos recomendaba pasan a Óptica Ana, trabajo cita para check bobonan si acaso vos te viste brill para guacuaín de brill está están vigente para bo medición y para así si no te caso cambian de un santiamén, de un ratio hora, un equipo ultra moderno, un equipo profesional excelente y un servicio único. Allá en Óptica Ana, den corazón de esa línea. Variedad de montura, de tour sorto, de están más moderno, de última generación, de están más tradicional y tour de una excelente calidad. Óptica Ana, para vivir vida más bonita. Y no lo olvides, con don Diego Galé, ya sabrá, día 26, allá en Hacienda Olivia. Check si ainda tem carchi, para sobra. Esa que no es un truco, manejen de también, no, carchi está acabando, pan cayete. No, esa que está verdad. Mas para ayer no se tiene rueda de prensa, nos ha conversado con algún de Fronan de Fundación Virgen de Rosario, y no más contento, para su carchi prácticamente a bye. Nanta feruac de una hora para otro con antiguo canta sold out y también nos ha recomendado check bocarchi no la que para última hora para sobra maestría de maestro valga la redundancia Diego Galé lo va a sorpresado con su repertorio de piezas innovativo para nos disfrutar de música de maestro Diego Galé. La ganó en una entrevista que nos ha realizado con Diego Galé ayer allá en Licores Maduro. Nos dedicamos aquí por Licores Maduro, caminda el centro de emoción a Vira, con una reunión más great para nos ser conocidos con los artistas que visitan por Colombia, de manera rotusa, para un evento de Fundación Virgen de Rosario, maestro Diego Galé. Maestro Diego Galé no está un desconocido, Corsao la Gami Switch para español de viaje, para conversar con nuestro invitado, el maestro Diego Galé, quien no es un desconocido en Curazao, ya te conocemos de hace mucho tiempo y hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su música. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué se siente en este reencuentro en una plaza que quizá no ha sido muy visitada, pero que usted conoce bien?
¿Qué espera? No solamente qué espera el público quizá lo sabe, ¿qué espera el maestro Diego Galé de esta nueva visita a Curazao? Bueno, Germán, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para este bello programa. Buenas noches, Curazao. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué espero? Siempre me he llevado muy buena impresión de Curazao y no espero para nada menos que sea una noche espectacular. Nosotros venimos preparados para dar un buen espectáculo y nosotros estamos preparados para que Curazao también nos dé ese calor que nos anima, que nos da la fortaleza para hacer un buen show. Tenemos mucho que agradecerle a Curazao, primeramente por apoyar la música de Diego Galé, no solo con el grupo Galé, sino con Quinto Mayor y con otras agrupaciones. Y darle primeramente las gracias a Dios que seguimos viniendo a donde ustedes a seguir haciendo salsa. Sí. Yo le hice la pregunta de esa manera, porque Curazao, para muchos artistas, es una plaza que quizá no, ellos se sienten como que no vienen a trabajar, pero vienen también a compartir con la gente. Es un lugar, es una plaza donde muchos de los artistas que acostumbran a viajar con mucha seguridad, andan sin seguridad, cantan entre el público, porque es un poco la cultura de acá de la isla, y el artista que permite eso tiene un trato quizás diferente, no porque los demás sean discriminados, sino porque a la gente le gusta poder estar como están ahorita todos los miembros de la prensa aquí compartiendo fácilmente sin una cita previa con el maestro Diego Galé. Conocemos su música. Como usted mismo lo dijo, tenemos varias versiones de Diego Galé, incluso hasta en los instrumentos. A veces lo hemos visto tocando las congas, que pienso que es su herramienta mayor. Mi comienzo. Sí, pero lo hemos visto desempeñándose en diferentes maneras en el escenario. ¿Qué nos trae esta vez Diego Galé? Bueno, Diego Galé esta vez va, lo que tú dices, yo voy a divertirme haciendo lo que me gusta, que es hacer la música. Yo voy a tocar conga, bongo, timbal, voy a dirigir y tener la oportunidad de, si hay invitados de Curazao también, que podamos compartir, hacer lo que le llaman fit ahorita. Entonces pues voy a entregarla toda. Qué bueno, qué bueno. Lo que tú dices, nosotros viajamos constantemente y no es que uno vaya a demeritar ninguna parte donde va, pero sí muchas veces uno llega y está como concentrado para su show en el hotel, para el show. Aquí en Curazao es diferente. De hecho, yo me vine 4 días antes porque quería sentir todo este calor del público curazaleño y sobre todo quería disfrutar de esta bella isla. Entonces pues estoy pasando un momento agradable en la isla con mi esposa y entonces me siento muy feliz. Esposa también. Sí, entonces pues algo importante, porque no es venir, tocar y me fui. Exacto. Es venir y disfrutar y valorar lo que tiene esta isla. Sí. Lo que me está diciendo el maestro Diego Galé, me lo ha dicho Gilberto Santa Rosa, me lo ha dicho El Canario, me lo ha dicho muchos de los artistas que he podido entrevistar, porque sienten esa libertad, como un relax. Sí, vamos a trabajar, vamos a dar el máximo en la tarima, pero vamos a descansar, vamos a aprovechar la isla, esa vibra que tiene la isla del descanso, del disfrute, porque es verdad, cuando uno llega a una gran ciudad, es el apuro, el aeropuerto, llegar, chequearse en el hotel, la salida, tengo otro baile después al día siguiente en otro país, mientras que Curazao a lo mejor hasta por su ubicación geográfica permite una movilidad más fácil. Maestro, yo no quiero quitarle mucho tiempo, porque de verdad sé que hay más gente esperando, de los colegas de la prensa. En este momento estamos acostumbrados a ver los desempeños de grandes artistas. No quiero decir que usted no lo sea, voy a tratar de hacer énfasis allí para no confundir la expresión que quiero hacer. Es decir, donde están los grandes está Diego Galé. Vemos una presentación de cualquier artista y siempre aparece Diego Galé por ahí en las congas o en los timbales. ¿Qué significa? O en la producción también. Tengo entendido que usted tiene un estudio de grabaciones donde o hace uso de estudios de grabaciones, pero que mucha gente va a grabar con el maestro Diego Galé o utiliza los servicios del talento, no digamos los servicios del talento del maestro Diego Galé para darle quizá forma a las piezas que escriben. Cuénteme un poquito de eso para que los televidentes que quizá no conocen el tras de cortina de Diego Galé también sepan que Diego Galé, aparte de estar en el escenario, tiene una actividad muy importante en otras rutinas de la música. Aparte de lo que yo estoy conformando, que es el Grupo Galé de hace 35 años, mi faceta de productor musical hace de que
comencé una carrera hace ya más o menos 20 años como productor, y esto fue dando a conocer diferentes productos que hacía, y fue dando a conocer mi estilo musical, tanto como productor, porque Grupo Galé es una cosa, pero Diego Galé es otra cosa. Correcto. Porque mucha gente me dice, pero Diego Galé puede ser el mismo cocinero, pero con diferentes platos. Entonces yo trataba siempre de hacer un productor musical, nunca que fuera Grupo Galé igual, pero el sonido de Diego Galé sí. Entonces pues eso se fue dando y regando hasta que muchos artistas fueron a la ciudad de Medellín, sobre todo a Colombia, a buscar el sonido de Diego Galé y a combinar en videos, en producciones de audio. Entonces así fue como empecé a producir a muchos artistas. Igualmente tengo mi estudio, claro que lo tengo, porque soy inquieto con ese es mi juguete. Y ese es mi Disney, como podemos decir. Sí. Pero es para poder aprovechar todas las producciones que yo pueda hacer y sobre todo aprovechar el momento de que si me levanté con la musa, quiero hacer música, entonces para eso yo tengo el estudio. Pero la parte de productor musical ha sido muy bendecida porque pues hemos hecho ruido con muchos artistas y eso es muy importante decirlo, porque también me lo piden en la tarima. De hecho, muchas veces tengo en el show canciones que yo he hecho con diferentes artistas, porque me dicen, tú lo hiciste y ¿por qué no lo tocas? Entonces, pues, así es el asunto de Diego Galé como productor. Qué bueno, qué bueno. Para concluir, maestro, yo tengo como un temor, como ¿sabe? En el corazón, que vemos que la salsa no está consiguiendo suficientes relevos, a lo menos en el mercado internacional. Yo sé que Colombia es un gran semillero de la salsa, pero en el plano internacional, yo siempre menciono que quizá ya no es tan muchacho, pero yo sé que el maestro Gilberto Santa Rosa todavía le queda mucho pan por rebanar. Víctor Manuel, que quizás es un exponente un poco más, de una generación un poco más reciente. Pero ¿qué está pasando con la salsa a nivel mundial? Que realmente no vemos el nacimiento de nuevas estrellas a nivel de la música salsa. Yo creo que ya tú lo respondiste con el final. No hay nuevas estrellas y las necesitamos. Literal se está diciendo, la salsa se está muriendo. No se está muriendo porque la salsa es inmortal. Correcto. Todavía nosotros escuchamos música, escuchamos música de Celia Cruz, de Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, yo me quedé aterrado porque está pegado en este momento. Sí. Y la gente está convencida de que Frankie Ruiz vive. O sea, eso quiere decir que hay mucho con la salsa. El problema es que no hay figuras nuevas. Yeah. Y las figuras nuevas que hay se están sometiendo a imitar a otros artistas, y nosotros necesitamos otro Gilberto Santa Rosa, otro Víctor Manuel, otro Gran Combo, otro Galé, otro Nietzsche, así, porque es la manera de como entregarle a ellos para que sigan este legado de un nombre que es llamado salsa. Nosotros ahora hay mucho ruido urbano, pero hay que preguntar si ese ruido urbano va a cumplir 40 años, 50 años. Correcto. Porque puede haber un número uno del reggaetón ahora, pero es el número uno en este momento, pero no es el número uno desde hace tantos años. Correcto. Entonces la salsa sí ha hecho eso. Yo diría que hace falta de figuras nuevas. Ya. Bueno, eso es importante saberlo, que hay gente que tiene esa preocupación. El dolor no es mío solo. Así que pues yo creo que vale la pena, y por eso me gusta hacer este tipo de preguntas, para estimular un poco a las nuevas figuras y la gente que se va por el género urbano. Tengo que decir que recibí con satisfacción un trabajo de Jerry Rivas cuando estuvo recientemente aquí con el Gran Combo, de su hijo, claro, que está haciendo un excelente trabajo, muy bueno. Precisamente eso es lo que necesitamos. Gerardito es una persona que viene trabajando desde NG, ahora que está ya solo, y Gerardito es una figura espectacular. Sí. Se le tiene que dar la oportunidad a estos artistas, porque son artistas que van a continuar con todo lo de nosotros. Y que está teniendo cuenta tanto en lo urbano como en la raíz de la salsa. Así es. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus palabras. Le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, no a mí, a los televidentes que están disfrutando de este tipo de... Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar con una enciclopedia andante de la salsa como el maestro Diego Galé. Fue realmente un orgullo conversar con usted. Muchas gracias. Y le agradezco, hermano, su visita. Gracias, Germán, y para todos los televidentes de Buenas Noches Curazao, un abrazo muy cordial de parte de Diego Galé. Ahí nada más.
The White Label está presentando día 26 de agosto directamente for de Colombia Grupo Galé. Bailamente y salsa, montuno y bolero. Día 26 de agosto en la Hacienda Olivia nas Kerpenheuvel. Y de Corso, Son CC. Y también DJ Carlito. Cabo Carche War aquí en la Menses Caminada. 24 uur uit de muur. Y también a Toure Castang de Virgen de Rosario. Na razón de 85 florín. Pa VIP, llama 561-0222. Es aquí de un fundraising organizado para Virgen de Rosario. Celebrando 80 años. Ya sabrá 26 de agosto, la Hacienda Olivia. Televidente, nós está continuando com mais de nosso programa Boa Noite Corsão. E nós temos junto conosco James Santiago, persona que está dedicado su mês na produção agrícola na Colômbia e está dia que está em cadena junto com o senhor Gertruida para Asina crea una línea de abastecimiento para Corsão. James, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en nuestro programa hoy. Bienvenido a Curazao. Espero que todo el proceso que están iniciando y que va a ocupar todo el fin de semana sea muy fructífero para ustedes y por supuesto para nosotros también. ¿Viene más gente? ¿Están esperando una delegación más grande? Sí, señor. Cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas en Colombia? Bueno, primero que todo, un gran agradecimiento con el pueblo de Curazao, con los empresarios en Curazao por propiciar un espacio de intercambio en cuanto a conocimiento de zonas francas. Mi nombre es James Martín Santiago Escobar, soy director ejecutivo de la Federación SIDAGRO. SIDAGRO es un sistema de integración empresarial dedicado al desarrollo agropecuario en el departamento de La Guajira, cuyas operaciones están en la ciudad de Riohacha. Riohacha. Cuando dices es una corporación que tiene varias empresas que conforman el grupo. Correcto. SIDAGRO nace de la necesidad. Durante 8 años ocurre un fenómeno de asociatividad en el departamento de La Guajira, donde los productores entendieron que uniendo esfuerzos podían llegar a integrarse más. Estas asociaciones lograron pues garantizar una base de producción, pero comenzaron a tener limitantes a la hora de relacionarse empresarialmente y abastecer, digamos, productos o insumos agrícolas o proyectar lo que realmente querían lograr. Entonces allí, en una mesa de trabajo conjunta, más de 5 asociaciones decidieron unirse y crear una empresa de segundo orden que da origen a la Federación SIDAGRO. SIDAGRO es una empresa que representa la productividad, pero también representa este tipo de estrategias o de alianzas que buscan, por supuesto, mostrar que somos productivos, pero también que queremos desarrollarnos en todas las estrategias necesarias para poder lograr el objetivo. Ya. ¿En qué productos básicamente se especializan? ¿De qué productos estamos hablando? Ya que tienen una mancomunidad de empresas, puede ser variado, ¿no? Correcto, sí. Nuestro territorio, la diversidad de La Guajira nos provee de una gran posibilidad de producción. Podemos encontrar un sinnúmero de productos, entre esos pues destacamos la yuca, que es un producto abanderado en producción en La Guajira. Tenemos plátano, banano, podemos encontrar frutas como el mango, podemos encontrar la maracuyá, por supuesto el coco, todo tipo de hortalizas que se dan entre los 0 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Los hemos explorado. Actualmente pues lo que hacemos es especializarnos en la mayor productividad dentro de recursos que más están adaptados al territorio, como te lo mencionaba, la yuca específicamente, que se ha convertido en la raíz que nos sostiene, así lo hemos denominado. Eso haría que los precios para Curazao fuesen más asequibles, más económicos. Por supuesto. A ver, aquí hay unos componentes a destacar que gracias a los esfuerzos durante años entre las relaciones que existen entre Curazao y La Guajira, hoy se puede materializar. Hemos firmado memorando de entendimiento entre el ministerio y el departamento de La Guajira y unos municipios muy específicos a la hora de la productividad, que son Riohacha, Dihuí y Maicao. La Guajira tiene la particularidad de ser un territorio que a nivel de mano de obra pues tiene la capacidad también de producir. Tenemos una disponibilidad de territorio y por supuesto también los recursos hídricos que a través de sistemas eficientes podemos garantizar la productividad. Nuestra cercanía marítima
la estrategia, digamos, de ubicación geográfica también disminuye los costos logísticos. Inclusive hemos hecho un estudio que nos permitió determinar que es mucho más eficiente para La Guajira exportar y tener una alianza comercial con Curazao que inclusive dentro de nuestro propio país poder abastecer a nuestro territorio. Entonces eso también habla de esa posibilidad y esa gran potencialidad, y por supuesto los precios en cuanto a productividad, en cuanto a alianzas, en cuanto a fijación, son muy asequibles y van a garantizar un abastecimiento local, que es el desarrollo de nuestro pueblo guajiro, pero claro, contribuir enormemente a la seguridad alimentaria del pueblo curazaleño. Yeah. Yo tengo ya algún tiempo siguiendo de cerca esta integración que se ha visto reforzada además con la intervención del embajador Pablo Antonio Rebolledo, el cónsul de Colombia, quien ha iniciado también una cantidad de actividades que le están dando a la comunidad colombiana en Curazao un poco más de presencia activa en algunos renglones. En este caso, por ejemplo, el transporte. Muchas veces el transporte se convierte en la piedra de tranca, porque hay producto y hay mercado, hay oferta y hay la demanda, pero se transforma en un problema, ya sea porque el transporte se convierte en algo sumamente costoso o a veces es problemático el transporte, que no llegó, que no salió, y eso ha hecho, es algo que hemos conocido en el pasado con otro tipo de productos, pero sí es una gran realidad. En este caso podemos estar tranquilos por el transporte. Voy a poner un ejemplo de una comunidad que se llama Mundo Nuevo. Mundo Nuevo ha sido el epicentro de investigación para las relaciones empresariales que hemos construido junto con Willy dentro del territorio. Mundo Nuevo es una comunidad que al puerto más cercano, que queda aproximadamente a 24 horas marítimas de Curazao, Puerto Brisa, ubicado en el territorio de Dibuya, Mundo Nuevo está a tan solo 15 minutos de Puerto Brisa. Quiere decir que logísticamente nosotros podemos garantizar que los curazaleños en un día, ¿sí? En un día y medio, unas 30 horas, 32 horas logísticas, podrán tener en sus mesas un producto que viene de origen, que conocen muy bien dónde se produce, que conocen muy bien la técnica, cómo se producen, y que por supuesto se va a buscar que los modelos productivos también estén influenciados o intercambiando conocimientos entre las dos naciones. En ese sentido, podemos estar tranquilos de que el territorio guajiro, al tener esa zona franca hoy disponible, no solamente en el municipio de Dibuya, sino también tenemos en Uribia, también tenemos, por supuesto, en Maicao, tenemos esa capacidad de poder tener una línea directa y disminuir ese tiempo que anteriormente teníamos, que quizás era la barrera. A nivel de vías, de donde están nuestros campesinos, como te expreso, es muy fácil. Estamos muy cerca a la troncal, que es la zona más cercana a la zona franca, y bueno, era nuestro mayor limitante, pero hoy termina siendo nuestra mayor ventaja. Qué bueno, qué bueno. Signora Gertruida, intención y si invita a comprender bom, tiene prome parte, camenda, babisaku, el mercado local, un party, de acuerdo con el funcionamiento de Frison. Tiene intención para for de Frison abastecer otro mercado, ¿no? Camenda, parte de divisa también, por favorecer cosas. Correcto, sí. Nós temos el plan completo para produzir da Colômbia e La Guajira, processar na Curazao de Zona Franca para exportar para o mundo. Caribe e Europa, cultura essa aqui, né? Balde, guia, expertício e também especialismo com material cultura essa de nos partes holandês. Camina putadona parte sostenida, pues e ter o projeto também arriba, imaginamos nós está produzindo na La Guajira, nós está processando de Zona Franca, toda parte na viera incentivo de balanço, tudo isso aqui sempre quando para o mercado, que o mercado está pede, nós está processando, nós está vendendo. Correcto. Esta é a intenção total. Bueno, mira que eres una excelente oportunidad y encuentro de fin de semana aquí lo va a estar decisivo para nosotros por aprovechar de circunstancias y aprovechar de presencia del grupo de empresarios colombianos, de gente que tiene interés de hacer negocio y nos que tiene necesidad de hacer negocio para un abastecimiento
más seguro. Además de ese, para así lo que nos acaba de mencionar, un centro de distribución na Corsao como por abastecer diferentes lugares del mundo, pasando Riva Corsao y haciendo parte de cadena na Corsao para llenar y va a diferentes otros lugares. Correcto. Si me puede mencionar un proyecto que nos arranca sale proyecto que está Hobby Bone, da James por explicarle, tocando de utilizando 100 hectáreas, para nos crear un proyecto de producción de yuca arriba de 100 hectáreas, James. Sí. Bueno, escuchándolos un poco a la hora de comprender la posición geográfica de Curazao para poder exportar a naciones cercanas o más el mercado europeo, que es el que más tenemos acceso, hay un diseño de un proyecto estratégico y que garantiza dos cosas. Tanto La Guajira como Curazao tienen problemas que parecen solucionarse entre sí. ¿Por qué lo planteo de esa manera? La Guajira tiene la capacidad de producir, pero no tiene mercado. Curazao tiene la necesidad, pero no tiene la productividad. Entonces son dos problemas que terminan generándose más bien una oportunidad. Correcto. Y nunca había sido un escenario tan propicio para evaluar la oportunidad. O sea, nunca había habido un memorando que garantizara el entendimiento entre las naciones, la expertise de empresas que durante más de 9 años han estado ya haciendo este tipo de estrategias, la organización de todo un pueblo, tanto a nivel curazaleño como guajiro, a la hora de tener, digamos, empresas capaces de entenderse, y no solo eso, sino de crear alianzas estratégicas. Como resultado de eso nace Mundo Nuevo Sostenible, es la vereda que les comentaba en el punto anterior. Mundo Nuevo es un pueblo que durante más de 25 años ha producido yuca que ha tenido dos propósitos, un propósito de comercialización con consumo alimenticio y un propósito también de industrialización. Nace entonces una oportunidad que se denomina la raíz que nos sostiene, ¿sí? Entendiendo que la yuca hace referencia a esa raíz que sostiene ese pueblo guajiro, pero que entonces se ha convertido en esa gran oportunidad de establecer un número de 100 unidades productivas bajo un modelo que permita la transformación, ¿sí? La secuenciación de ese producto y, por supuesto, abanderar la relación comercial. Si nos especializamos en un producto y lo conocemos muy bien, vamos a conocer la logística, vamos a conocer la capacidad productiva y vamos a conocer la demanda de un mercado y vamos a cometer los errores a tiempo. Si el llamado a la acción dice que debemos hacerlo hoy, es porque precisamente el desabastecimiento de alimentos en el mundo va a llegar. Entonces, tarde o temprano, Curazao y también La Guajira van a tener que verse las caras, y ojalá no sea un escenario donde nos obliguemos, sino un escenario propicio como hoy, que tenemos la capacidad de mirarlo con ojos de productividad. Entonces les presentamos 100 hectáreas de yuca, que se llama la raíz que nos sostiene, y siendo esa raíz, ojalá ese mercado que nos pueda unir, y estamos abiertos a interactuar con inversionistas, con empresarios que quieran escuchar. Tenemos las tierras, tenemos los campesinos, ya tenemos 10 hectáreas en producción que ya están siendo comercializadas, tenemos la línea, por supuesto, de comercialización, tenemos el memorando de entendimiento. Creo que es un espacio propicio, y Mundo Nuevo siendo la vereda bandera, pero que representa realmente ese globo poblacional que queremos abordar, está a disposición. Ya nos han visitado, hemos tenido la gran fortuna, y ahora estamos nosotros aquí, pues yo en representación de este pueblo, y totalmente agradecidos con la oportunidad. Qué bueno, porque yo estoy seguro además que esto va a abrir el camino para otro tipo de productos en el futuro. Una vez que ya se establece ese corredor de intercambio, por ahí van a pasar muchas cosas que quizás en el futuro van a ser de interés para ambos, para la productividad colombiana y para la necesidad de Curazao, para el consumo, pero también para el mercado de exportación. Ahí nace la oportunidad empresarial. Ya. Correcto. Y ahí es donde es importante que asistan. ¿Quién va a ir mañana para el evento?
Bom, Você vai via de invitação, então eventos abrir, como sim, mas hombre, cupo não está bastante limitado, acolha tem alguma atividade mais, não sei, um ticket chiquito na caminho com já é colombiano não está 25 plus, se nós por logo chega na 30 ou 50, me te querer tá algum ende com acolha no corre com nós vezes aí não, pero en verdad lo me tem ganas de invitar gente al mundo empresarial de Corsao. Pero está un momento esta caminda com algum invitado selectado. E me te querer que você tenha o de quem importa uma pessoa que por vir a remarque para estar presente e aproveitar a ocasião. Mirando el tópico, correcto. Sí. Bueno, me quiero agradecer por la visita. Nos quiero agradecer, James. Gracias por tu visita. Amigo Wilber, te deseamos tu clase de éxito, de tu esfuerzo aquí y que es reunión de mañana lota uno productivo. Me te quiero que Loba Itacina. Bom, já essa aqui estava no nosso programa Jave. Nós espera de poder contribuir com um programa interessante, foral per parte de abastecimento alimentício, xonan é produção e abastecimento de comida. Tem hopi gente está papeando de coisas caminda nós meser começar a preparar. No te un costo para mañana, no te un costo para otro mañana, no te un costo para 2023, pero te hope comentario de parte de científico, no de parte de Hermann Gruber que avisa de no. Escassidad de alimentación, para motivo logístico, para motivo de cambio climático, para mil y un cosas. Está algo que está sonando, que menos 5 comienzan, si maneja refinería, que no se guarda el contrato caducar, para nos comenzar a buscar un partner. Van começar, foi agora que pensa, analisar, pone nos parlamentários em viagem e busca de maneira com uma informação para assim nos portar al dia de lo que está passando no mundo, caminho da hopi país está preparando para o futuro, para lo que está trata abastecimento de alimento. Está algo interessante. Um danke especial para sintonia, será que tem no nosso próximo programa para nós para outro e visa outro. Boa noite, Corsao.